Del mismo modo que hubo dragones, vampiros, licántropos y monstruos de toda índole en España antes y después de la cristianización, por supuesto que también hubo dioses. ¿En qué creían los españoles antes de la llegada de los cristianos? ¿A qué deidades adoraban antes de que arribasen los romanos? La mayoría de las deidades que vas a ver son tan antiguas como Thor y Odín, algunas tan viejas como Zeus y Hades, y otras incluso más arcaicas aún. Vamos a ver a los dioses originales de España. Ábora, también conocido como Acorán, Alcorac, Achamán o Alzos, dependiendo de en qué isla nos situemos, era el dios del cielo y ser supremo de la mitología de las Islas Canarias. Su nombre es difícil de traducir. Se cree que puede significar el cielo, el celestial o el centelleante. Sus títulos también eran muchos: el que sustenta el universo, el que está en lo ardiente y en la lluvia, el que sostiene el firmamento, o a veces simplemente el espíritu que es. Hay corrientes que sostienen que sus distintos nombres dados en cada isla del archipiélago señalan a distintas deidades con el mismo rol, mientras que otras corrientes argumentan que, por el mismo motivo, se trata de la misma deidad pero reflejada en tradiciones vecinas. Ábora creó a los primeros humanos a partir del agua y de la tierra, es decir, a través del barro. A sus primogénitos les creó ganado, pero no a los descendientes de estos, de modo que los humanos debían servir a sus ancestros y antecesores. Su enemigo mortal era el señor de las tinieblas, Wayota, del que hablaremos más adelante, y en concreto en la Isla del Hierro, donde a Ábora se lo conoce como Orahan o Era Orahan, su enemigo se llamaba Iurgan, e incluso conocemos el nombre de la consorte del Ser Supremo, que sería Moneiba, la diosa madre de todos los dioses. Ahora debemos irnos al otro extremo del territorio español para conocer a Amalur, una deidad primordial de los pueblos vascos y circundantes, también conocida como Amalurra. Amalur era la encarnación de la misma tierra, algo así como lo sería la famosa Gaia. Ella es la que hace posible la existencia de todos los seres vivos del planeta. En otras palabras, es la fuente de toda la energía vital del mundo. Amalur es una diosa increíblemente antigua, es anterior incluso a la invasión de los pueblos indoeuropeos, así que quizás viera descender al propio Zeus sobre la tierra cuando ella ya llevaba aquí siglos. Arconi es otra diosa del norte, en su caso mucho más humilde que las anteriores deidades, ya que se trata de la diosa de los osos, aunque realmente no estamos del todo seguros de si se trataba de una diosa o de un dios. Hay muy poco que decir de él o de ella, no por otra cosa, sino porque apenas ha sobrevivido información hasta nuestros días. Ten en cuenta que esta es una deidad casi prehistórica, y lo poquísimo que se ha conservado hasta nuestros días ha sido a través de la transmisión oral en la cultura de los pueblos, una de las pocas deidades totémicas del origen de la humanidad cuyo nombre aún se recuerda. Adegina o Adegina, también llamada Ataecina, fue una diosa relativamente moderna. Vino de la cultura cetónica y fue adorada por los íberos. Sí, eso se considera moderno en esta lista. Fue una de las deidades íberas más importantes, ya que se le rindió culto en prácticamente toda la península, lo que hoy es tanto España como Portugal. Se trata de la diosa del renacer, de la fertilidad y de la primavera. Es a quien se venera para los rituales de curación o para orar por los enfermos como último recurso para que obre un milagro sanador sobre ellos. De hecho, su nombre podría traducirse como la renacida. Esto también nos indica que estaba relacionada con el inframundo,
Pues no lo olvidemos, ella no solamente sanaba, sino que resucitaba, y por tanto era dueña y señora del mundo de los muertos también. Aunque pueda parecer contradictorio que una diosa de la primavera lo sea también del inframundo, tiene su explicación. Los íberos veían el resurgir de las plantas en primavera como un renacimiento, algo que surgía de las entrañas fantasmales de la tierra donde enterraban a sus muertos. El animal totémico de Adegina es la cabra y su árbol es el ciprés, de marcado carácter funerario en la cultura española precristiana. Es curioso pensar que antes de que los romanos llegaran con sus dioses heredados de los griegos, en España ya existía una diosa que tenía todo cuanto podían ofrecer tanto Hades como Perséfone. Candamuis era el dios norteño del cielo, de las tormentas y del trueno. Se lo veneraba en lo que hoy son Cantabria, Galicia, Asturias, León y otras zonas circundantes. Dado que cuando llegaron los romanos trataron de hacer un sincretismo entre su dios padre Júpiter y Candamuis, esto podría indicarnos que, así como Ábora era el dios principal de los aborígenes del archipiélago canario, y Amalur o Maddi, de la que ya hablaremos, la diosa principal de los antiguos vascos, Candamuis lo era de estas otras regiones ya mencionadas. Aunque es solo una teoría. Y por cierto, a diferencia de lo que pasaba con Aegina, en las tradiciones que adoraban a Candamuis se daba por sentado que el reino de los muertos estaba en el cielo, y por tanto, este dios también era el regidor supremo del más allá. Chaxiraxi era la diosa guanche de la luna y la fertilidad. También era llamada Achmayex o Ayaxerax, que podría traducirse como la madre del que sostiene el firmamento. Es decir, que según sus creyentes, Chaxiraxi era la madre del ser supremo Ábora, del que hemos hablado anteriormente. De hecho, actualmente ha tomado el lugar de su hijo, siendo la diosa principal de la moderna religión neopagana llamada Iglesia del Pueblo Guanche. Como dato curioso, el pueblo guanche relacionó a la diosa Chaxiraxi con una talla de la Virgen María que apareció en las playas de Güímar entre los años 1390 y el 1400, posiblemente a causa de algún naufragio, antes siquiera de la llegada de los cristianos a la isla. Cuando estos llegaron a partir del año 1402, por supuesto que no dudaron en sincretizar inmediatamente ambas figuras. Eguzki era la diosa del sol en la mitología vasca. Es la que nos ofrece luz y calor, y en sus manos están las buenas y malas cosechas. También es la maestra y domadora de los genios y malos espíritus, ya que la presencia del sol hace que se retiren a sus cuevas y sus grutas en el interior de las montañas. Y cuando sus destellos solares atrapan a un genio, éste pierde todos sus poderes. Se cuenta que el sol es de hecho el ojo de Eguzki, y que por tanto ella es casi omnividente, y que puede observar absolutamente todo lo que pasa en el mundo durante el día. Gahueco, por el contrario, es el dios de la noche y también el señor de las tinieblas. Gusta de adoptar una forma invisible y otras veces el aspecto de un gran lobo negro que se levanta sobre dos patas. Aunque también puede adoptar la forma de una lechuza o de cualquier animal nocturno. Gahueco es enemigo de los hombres y a menudo gusta de devorarlos tanto al ganado como a los propios pastores. Si un pobre campesino intentaba transportar agua durante la noche, al llegar a su casa descubriría que el jarrón de agua se había convertido en un jarrón lleno de sangre. Por el miedo que inspiraba a los que vivían en la zona, los humanos pidieron ayuda a Maddi, diosa de la que hablaremos pronto. Ella les bendijo con la luz de su primera hija, Ilargi, la luna, pero su luz era insuficiente y los humanos pidieron de nuevo a Maddi su ayuda. Esta vez, la diosa les bendijo con su segunda hija, Eguzki, el sol.
Pero la noche seguía siendo peligrosa y Gaweku demasiado poderoso. De modo que Mahdi explicó a los humanos un truco para proteger sus hogares. Lo que debían hacer era poner un eguzquilore en las puertas de sus casas. El eguzquilore, que se traduce como flor del sol, es una Carlina acaulis, una flor frecuente en aquella zona. Si algún espíritu maligno pretendía entrar en la casa y encontraba un eguzquilore, tenía que pararse a contar los numerosísimos pelos y brácteas de la inflorescencia, y así el día acababa sorprendiéndole sin haber terminado su tarea. De más está decir que Gaweko tiene bajo su control a todos los espíritus, monstruos, genios, criaturas e incluso dioses menores que habitan en la noche. Esta es quizás la deidad más antigua de España. Oriunda de lo que hoy es Andalucía, hay muy poco que sepamos de ella. Según relataban los primeros exploradores griegos y fenicios que sondearon aquellas costas, había numerosos templos primitivos dedicados a la gran diosa blanca, la cual se cree que recibió culto desde la prehistoria. Tal vez por eso ni siquiera existía, o al menos no se conservaba, un nombre para esta misteriosa deidad suprema. Representaba el culto a la madre tierra, a la fertilidad y a la propia vida. Sus símbolos eran el león, el caballo y la luna creciente. La mayoría de sus santuarios, por no decir todos ellos, estaban horadados en cuevas. Los historiadores citan 3 grandes santuarios en las costas andaluzas, en Almería y en Cádiz. Uno de ellos es el santuario de Noctiluca, es decir, el santuario de las luciérnagas. Poco a poco, esta arcaicísima diosa fue sincretizándose con los pueblos que llegaron uno tras otro a la región. Se cree que primero pasó a llamarse diosa Noctiluca, o también Malak, la que reluce en la oscuridad. Los fenicios y los tartesos la fusionaron con la famosa Astarte, y el eco que aún quedó de ella cuando llegaron los romanos fue mezclado con el mito de la diosa Venus. Sin dudas, una de las deidades más antiguas que se han registrado en la historia, ya no de España o de Europa, sino del mundo entero. Ilargi, a la cual ya hemos mencionado antes, es la diosa vasca de la luna. Ella alumbra a los espíritus para que sean capaces de encontrar el camino hasta el más allá. De hecho, el nombre Ilargi podría traducirse como luz de los muertos. Esta era la diosa favorita de las sorguinas, es decir, las brujas y hechiceras vascas, ya fueran buenas o malignas, de lo que se deduce que Ilargi es también una de las fuentes principales de la magia más ancestral. Ahora debemos hablar de la diosa Mahdi o Mari. Esta está en un escalafón conflictivo porque a menudo es referida como la diosa principal de la mitología vasca, a pesar de que ya hemos dicho que Amalur también se la podría llegar a conocer como tal. Una forma de conciliar la confusión entre Amalur y Mahdi es que Amalur era la personificación de la tierra como tal, mientras que Mahdi era más bien la propia naturaleza, el corazón del mundo. Curiosamente, Mahdi también es una diosa a la que podríamos referirnos como Madre Tierra, pero mientras que Amalur es más bien una personificación de la tierra y de su superficie, Mahdi lo era más de las profundidades, de las entrañas de la tierra. Paralelamente a esto, se dice que Mahdi no solo gobierna las profundidades de la tierra, sino también a los meteoritos, como si intentara reclamar las rocas celestes para su reino subterráneo por la fuerza. Numerosas cuevas y grutas de las montañas vascas llevan su nombre, pues en estas es donde se acostumbraba a venerarla. Normalmente adopta la forma de una mujer engalanada de verde, pero otras veces puede adoptar el aspecto de una criatura mitad árbol y mitad mujer con patas de cabra y alas de ave rapaz.
y también puede manifestarse como una mujer hecha de fuego verde. Su consorte es el dios Mahu, también llamado Sugaar, con el que dio a luz a sus 2 hijos, Mikelats, el perverso, y Atabarri, el bondadoso, quienes están siempre en conflicto. Y por supuesto, también tuvo a sus 2 hijas, Ilargi y Eguzki, la luna y el sol, respectivamente. Mahdi habita en numerosas cuevas de diferentes montes, pero su morada principal está en una cueva ubicada en la impresionante pared vertical este del Amboto, justo bajo la cumbre. En esta cueva recibe a sus fieles, los cuales deben guardar un estricto protocolo. Siempre se la debe tutear en vasco, hablándole de Ica, que a grandes rasgos sería el término informal para decirle tú a un amigo. Al salir de su cueva, hay que hacerlo exactamente de la misma forma en que se entró. Y no hay que sentarse nunca, aun si ella misma te pide que lo hagas. Aunque tiene su morada favorita, también posee otras muchas, y cada 7 años cambia de hogar, cruzando el cielo en un carro de fuego. Así, dependiendo de en qué monte se encuentre, hará un clima u otro. Si Mahdi está en Amboto, entonces lloverá. Cuando está en Aloña, hay sequía. Y cuando está en la cueva de Supelegor, las cosechas son abundantes. En cuanto a su nombre, se barajan 2 posibilidades principalmente. Una defiende que su nombre original era Amari, que se traduciría como el don de ser madre, aproximadamente. Y la otra argumenta que proviene de Maidi, cuya traducción sería algo así como almas de los antepasados. Mahdi odia profundamente la mentira, y es lo que castiga con más severidad. Y aunque su dominio es la tierra, también es capaz de presagiar las tormentas si ella quiere. En algunas tradiciones, Mahdi es justiciera y bondadosa, mientras que en otras es un ser terrible que se alimenta de la fuerza vital de los hombres y los hace infelices. Sin dudas, una deidad difícil de comprender, caprichosa, generosa y a menudo tiránica. Ahora hablaremos de Ortzi, también llamado Ostri, el dios vasco del cielo. Según la cosmología vasca, en el centro de todo está la tierra, y a su alrededor están el sol, Eguzki, y la luna, Ilargi, y ambas habitan en los dominios del cielo, es decir, el reino de Ortzi. Muchos creen que Odei, un gran genio causante de truenos y tormentas, es una figura que surgió de Ortzi, es decir, una evolución del mismo concepto. De hecho, Odei aparece a veces como otro hijo malvado de Mahdi, el líder de los genios del clima y señor de todas las tormentas. El último dios al que veremos es Wayota, el cual, como dijimos anteriormente, es la entidad maligna suprema de las Islas Canarias. Se cree que realmente Wayota es una hispanización del nombre original Wayeuta, que se podría traducir como el destructor. Poco se ha conservado de su mito, pero los misioneros que allí llegaron registraron en sus diarios que los nativos ya conocían el infierno antes de que ellos llegaran, y que la entrada a este se encontraba en el pico del Teide, el inmenso volcán y pico más alto de España actualmente. A dicho infierno lo llamaban Echeide y su amo y señor era Wayeuta. Del mismo modo, Wayeuta es el señor del fuego y su furia es la de todas las erupciones volcánicas. Curiosamente, Wayeuta tenía bajo su mando numerosas deidades que eran a veces malignas y a veces benignas, como Huañajé, Canajá y Jucancha, deidades protectoras del ganado cabrío, del ovino y de los perros respectivamente. Y al mismo tiempo, las entidades que controlaban los terremotos y vendavales también le obedecían. Dentro de su mitología, nadie, absolutamente nadie, podía hacerle frente ni osar enfrentarse a él, excepto el mismísimo Achamán, la deidad suprema. Según la leyenda, Wayeuta había encerrado en el Teide al dios del sol, Mayek, sumiendo así al mundo entero en oscuridad, y tuvo que ser Achamán quien viniera a rescatarlo.
consiguiéndolo tras una larguísima y encarnizada lucha de proporciones titánicas. Y no solo logró rescatar a Mayek, sino que también consiguió encerrar dentro del Teide al terrible Wayeuta, quien desde entonces y hasta ahora intenta escapar sin descanso. De acuerdo al mito, el día que Wayeuta escape será el fin del mundo. Y curiosamente, no está dicha creencia muy alejada de la verdad, pues ciertamente, si el volcán del Teide estallara, el maremoto que provocaría podría ser bien capaz de arrasar África, Europa y las dos Américas. Por lo que esperemos que el sello que puso sobre él el gran Achamán se mantenga fuerte por muchos milenios más.